El ovni que se estrelló en Cuyame, el Roswell mexicano. Se dice que durante este incidente murieron varios militares mexicanos al intentar trasladar el extraño objeto. Un objeto volador no identificado fue detectado por los radares estadounidenses aquella noche del 25 de agosto del 74. En un principio se pensó que se trataba de algún bólido o cuerpo común proveniente del espacio, sin embargo. Estas conjeturas pronto fueron desechadas al notar que el objeto hacía correcciones en su curso. Fue en el Golfo de México donde por primera vez los encargados de la defensa aérea del país vecino detectaron esta anomalía, sin embargo, no pudieron precisar si se trataba de una aeronave o alguna otra cosa. Militares de los Estados Unidos se preparaban para interceptar el objeto, que predijeron caería al suroeste de Corpus Christi, en el estado de Texas. Sin embargo, un nuevo cambio de trayectoria hizo que el objeto volador no identificado entrara repentinamente a espacio aéreo mexicano. Registrándose su caída en los alrededores de Cuyame, cerca de la frontera norte, fue allí donde se perdió el rastro de aquella extraña nave. El país vecino se encontraba entonces en constante estado de alerta de invasión o ataque a causa de la denominada Guerra Fría con la Unión Soviética, por lo que el acontecimiento cobró aún más importancia cuando se reportó que un avión Cessna 180, proveniente de El Paso, había aterrizado en el punto y hora exacta donde los radares habrían dejado de seguir al extraño objeto. Sin embargo, la reacción de las autoridades mexicanas se vio lenta, pues pese a que el incidente tuvo lugar durante la noche o madrugada del 25 de agosto, fue hasta el día siguiente, alrededor de las 1030 horas, cuando se desplegó un operativo por parte del Ejército Nacional para ubicar la aeronave extraviada. Se reportó entonces a base el hallazgo del Cessna siniestrado. Sin embargo, en la bitácora se indicaba también la presencia de una extraña aeronave en tierra, a escasos kilómetros de donde se había ubicado al avión estadounidense. Se detallaba en este informe que el mencionado objeto tenía forma circular. De inmediato, al enterarse del suceso, el gobierno norteamericano ofreció su apoyo a fin de recuperar ambas aeronaves, pero esta oferta fue rechazada por las autoridades locales. Haciendo uso de camiones militares con plataforma, se procedió a llevar a cabo la extracción de los restos, dejando el lugar limpio al cabo de pocas horas. En un paraje solitario, por alguna razón desconocida, los militares detuvieron la marcha del convoy. Fotografías tomadas por aeronaves mostraban los vehículos varados con las puertas abiertas y un par de cadáveres humanos tendidos sobre el suelo. Solo esto bastó para que la CIA tomara la iniciativa unilateral de cruzar la frontera y extraer el objeto, por lo que al lugar fueron enviados 4 helicópteros militares a fin de sacar de allí todo cuanto les fuera posible. Los pilotos estadounidenses encontraron a los militares mexicanos, quienes dirigían y operaban la misión, muertos, la mayoría aún en el interior de los vehículos oficiales. Tanto los vehículos como los cadáveres fueron reunidos en un solo lugar y fueron volados con explosivos a fin de dejar la escena libre de evidencia, mientras que el extraño objeto fue enganchado a un helicóptero y llevado a los Estados Unidos. El paradero de este ovni a la fecha sigue siendo un misterio y, por su parte, el ejército mexicano negó la desaparición del personal, así como la narrativa de los hechos aquí expuestos. Pero la evidencia no pudo ser destruida en su totalidad, pues aún existen reportes de las transmisiones de radio efectuadas aquel agosto del 74. El ovni, de Ciudad Pemex, Tabasco. Los relámpagos eran como de colores extraños, nunca había visto algo igual. Así don Armando, un habitante de 67 años, contó su historia inédita de cuando era un joven 20 años. La historia nos la refiere Armando, de 67 años y vecino de Macuspana, con respecto a un evento que se inscribió en los archivos de los sucesos relacionados con el fenómeno ovni, como uno de los más impresionantes a nivel nacional, registrado por varios periódicos de la época, incluyendo el diario La Prensa. Fue en junio de 1973. Me acuerdo muy bien, ¿cómo olvidarlo? Tenía 20 años y me acababa de casar.
Me fui a vivir a Ciudad Pemex porque conseguí trabajo en el complejo petroquímico y ganaba más o menos bien. Soñaba con ahorrar lo suficiente para comprar mi casita, aunque esto no lo lograría sino hasta muchos años después, ya cuando ni lo necesitaba ni lo quería. ¿Quién diría cómo es la vida? En aquella época, Marisela, mi entonces esposa, enviudé en el 2005, no tenía amigas en la colonia y por eso siempre renegaba de vivir ahí. Quería regresarse a vivir a Villahermosa con sus papás, pero ella no tenía trabajo y solo dependíamos de mi sueldo en el complejo. Por lo que cambiarnos de casa era impensable, desde la capital hasta Ciudad Pemex me quedaba muy lejos. Fueron años difíciles. La noche que ocurrió todo, hubo una gran tormenta eléctrica. Apenas iba llegando a la casa cuando se desataron ráfagas de viento y rayos, y la gente se encerró porque de verdad que daba miedo ver aquello. Los relámpagos eran como de colores extraños, nunca había visto algo así. Mi esposa se asustó mucho, rezaba y encendía veladoras, pero nada que se calmaba aquello. Llovió desde las 8 o 9 de la noche y no paró hasta la madrugada. Para colmo, hubo un apagón que duró varias horas. A las 10 o 10:30, a Marisela, que no podía dormir, se le ocurre asomarse a la ventana, y que pega tremendo grito. Me levanté. Resulta que entre los relámpagos podían verse luces que se movían de un lado a otro, pero no eran aviones. Eran como bolas de lumbre de distintos colores que danzaban entre los rayos. Lo más extraño era que mientras caía la tormenta y se miraban estas luces, desde la base aérea militar número 16 de la Armada de México, que está cerca de ahí, se escuchaban como bombas, detonaciones. Los estallidos cimbraban la tierra, los animales de corral y los perros se asustaban, después se dijo que las explosiones era artillería de la base aérea, que le disparaban a las luces. Lo siguiente que voy a contar puede sonar difícil de creer, pero es la verdad. Al día siguiente todos los vecinos estábamos alarmados porque unos decían que en los potreros de la ranchería El Limón había aterrizado un objeto. Al principio yo no entendía qué querían decir con la palabra objeto, pero después lo supe. Un platillo volador, o un ovni, como les dicen ahora. Otro hecho muy inusual fue lo de las huellas. Aparecieron en la calle Sánchez Mármol, marcas como de patas de una gallina gigante, de unos 20 centímetros, con 3 dedos al frente y un como espolón atrás. Eran de color amarillento y tenían como una especie de baba viscosa. Venían de ninguna parte, simplemente aparecían y se metían hasta en las alcantarillas, adentro de las casas, incluso en las sábanas de las camas. La gente decía que unos extraños seres con forma de insectos, otros decían que de reptiles, habían bajado de una nave metálica de color gris que había aterrizado detrás de la pista de la Fuerza Aérea, en los potreros de El Limón. Había varios testigos y la gente estaba de verdad asustada. Como casi no somos chismosos los tabasqueños, en bola que nos vamos a ver si era cierto. Al llegar solo encontramos un círculo de pastizal carbonizado como de 3 o 4 metros de diámetro, y con 3 patas redondas, también circulares, más pequeñas. Muchos decían que había animales quemados alrededor del sitio del aterrizaje, pero la verdad yo no vi ninguno. Se dijeron muchas cosas sobre ese caso. Que si se trataba de marcianos. Que si demonios salidos del infierno. Que si los militares acordonaron el área y estuvieron asegurando la zona del supuesto aterrizaje. ¿Quién sabe? Lo que sí sé, es que en esa zona de Ciudad Pemex se siguieron viendo luces en el cielo durante mucho tiempo. De entrada se me hace raro que haya una base aérea en ese lugar. ¿Para qué? Nadie me ha sabido decir qué utilidad tiene. En esa base aérea han sucedido otros acontecimientos. Me acuerdo que un helicóptero de Pemex se estrelló, también por aquellos años, mientras despegaba de la base aérea. En ese accidente murieron compañeros míos. Obvio, nadie le echó la culpa a los extraterrestres, para los accidentes Pemex se pinta solo y no necesita chambelanes. No sé si creo en los ovnis o no. A pesar de lo que vi, pienso que se pudo tratar de algún experimento, o no sé, para que iban a venir desde tan lejos a Macuspana. Caso Puebla.
El caso se ha convertido en uno de los más importantes del estado y uno de los más sonados en América Latina. Aquel amanecer del 29 de julio de 1977 despertó la curiosidad de habitantes de 4 estados del país ante la visión de un objeto cubierto en llamas que atravesaba el cielo. Los primeros reportes de radar lo situaban en Zihuatanejo, en dirección a la Ciudad de México y de ahí a Puebla. Una de las evidencias más sólidas la obtuvo el director filmográfico Abel Salazar, quien se encontraba filmando la película Picardía Mexicana, cuando esa mañana le dijeron que había algo en el cielo y, tras poderlo apreciar, dio la orden de grabar aquel manto de luz que parecía una enorme bengala. Para algunos, se trató de un cometa u otro cuerpo celeste que caía a la Tierra. El sensacionalismo marcó que se trataba de una auténtica nave extraterrestre. La primera investigación formal la hicieron los reporteros Fernando J. Telles, Fausto Rosales y Pablo Latapí Ortega, así como el autor del primer reportaje periodísticamente cimentado, que terminó en la publicación del libro OVNI Estrellado en Puebla, de Alfonso Salazar Mendoza. Tras una investigación de 6 meses y 13 expediciones a distintos puntos, en lo que llamaron la zona A y la zona B. La publicación cita: la zona comprendía sitios visitados originalmente por curiosos, reporteros y buscadores de ovnis como Tateno, Libres, Texocuispan, La Caldera, San Andrés Tepexoxuca, Huizcolotla, Xonacatlán y Zaragoza. La zona B comprendía solo 2 lugares: Filomeno Mata, Veracruz y Jopala, Puebla, el sitio donde se halló la evidencia física del ovni. Las zonas alternas abarcaron sitios de la sierra como Ahuacatlán, Camotepec, Zacatlán, Chignahuapan, así como diversos lugares en el estado de Tlaxcala, incluyendo la montaña Matiacuelle, Malinche y varios puntos intermedios. A finales de ese año, la investigación parecía haber llegado a un punto ciego, agotadas todas las posibilidades en la sierra y hartos ya de escuchar sandeces, una carta habría de cambiar todo. Llegó del estado de Veracruz, del poblado de Filomeno Mata y estaba firmada por 3 personas. Los profesores Wenceslao González Castelán, José Cortés y Mateo Lechuga, todos originarios de Santo Domingo, lo que dio origen a confusiones con otro de igual nombre y dividió a los expedicionarios. Pablo fue quien hizo el primer contacto con la evidencia física. De cualquier manera, fue un triunfo al equipo más terco de investigaciones. La pequeña muestra recogida en el poblado serrano de Jopala cita la publicación. Además de detallar el hallazgo de esa muestra a través de estudios químicos, los resultados revelaron: visto todo lo anterior, los metalurgistas a quienes no se les informó de la procedencia de la muestra dictaminaron que se trataba de acero semiduro, pero no coincidía con los aceros conocidos en Occidente. La aleación más parecida era de origen español y conocida como acero 401A75 al cromo silicio, un metal usado para la fabricación de resortes de alta resistencia. Los metalurgistas afirmaron que era la primera vez que veían algo así en forma de lámina. Lo llamaron una pieza rara. Para un uso raro, si hubieran conocido su procedencia, sus reacciones seguramente hubieran sido distintas. La versión oficial. En 1978 y 1979, a la pregunta de los reporteros en las embajadas de EU y la URSS sobre la posibilidad de que el fragmento de metal fueran parte de chatarra espacial, no habían tenido resultado alguno. En los años que siguieron, en EU por lo menos, se logró abolir la prohibición de acceso a datos hasta entonces considerados secretos. En 1990 bastó una carta del Comando de Defensa Espacial de EU, proporcionando los datos sobre el avistamiento y demás secuelas del caso Puebla, para que en octubre Héctor Escobar, su colega de SOMIE, Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica, recibió contestación que dio respuesta a una interrogante de 13 años. El único objeto que había entrado en la atmósfera siguiendo la trayectoria indicada, a la hora precisa, aquel 29 de julio de 1977, fue la tercera etapa del cohete soviético que puso en órbita el satélite Cosmos 929, el 17 de julio de 1977,
partiendo del cosmódromo de Baikonur. El fragmento de Puebla es un pedazo de ferretería espacial soviética. Los reportes en Puebla. Algunos reportes de aquella época indicaban que se habían visto dos ovnis sobrevolar el mirador, dirigiéndose hacia el noroeste. Después se comprobó que muy cerca de Jopala y Bienvenido también fueron vistos siguiendo la misma dirección. Si el objeto se fue desintegrando a lo largo de una línea recta, de haber continuado su desplazamiento a través de esa ruta, algunos de sus fragmentos pudieron caer en el mar, a la altura de la desembocadura del río Cazones, en Veracruz. Según la investigación de Luis Ruiz, uno de los mejores reportes fue el de un humilde vendedor de manzanas que bajó de San Francisco Ixtacamaxtitlán para notificar a los habitantes que el extraño objeto luminoso se había estrellado en las montañas. El lugar donde supuestamente había caído el objeto es una de las regiones más cerradas de la Sierra Madre Oriental y de la Sierra Norte de Puebla, que no amedrentó a los investigadores amateurs, curiosos, periodistas y ufólogos. La mañana de aquel 29 de julio, Miguel Cruz, un pobre campesino de Jopala que se dedicaba al cultivo del café, se levantó y salió de su casa para iniciar sus actividades diarias. De pronto, empezó a escuchar fuertes tronidos en el cielo. Y pensó que podían ser cohetes artificiales de algún pueblo cercano, pero eran demasiado intensos. Entonces miré hacia arriba, dijo Cruz, y vi aquellos pedazos que caían como echando humo. Se veían muy calientes. Uno me cayó muy cerca y hasta pensé que me iba a dar en la cabeza. Cuando supuse que ya estaban fríos, los recogí y se los llevé al presidente municipal. Yo no sabía de qué se trataba. A muy corta distancia de donde él se encontraba, había caído aquel fragmento de metal al rojo vivo. El pedazo incluso dañó parte del piso de concreto. Cuando la pieza estuvo lo bastante fría, Cruz la envolvió en unos sacos y la llevó a la iglesia de Jopala. El sacerdote no quiso guardarla y la entregó a su vez al presidente municipal, don Antonio Hernández García, quien la guardó. OVNIs en pleno eclipse. El 11 de julio de 1991 ocurrió un espectacular eclipse total de sol en México que duró 6 minutos y 54 segundos. Fenómenos como este son conocidos por frenar la actividad de las personas, quienes se toman su tiempo para salir al exterior y observarlo. Muchas otras procuran viajar a los sitios donde la visibilidad del eclipse solar será mayor, y en el caso de México de 1991. Por relacionarse con avistamientos fuera de lo normal. En aquel entonces el eclipse acaparó la atención de los medios desde mucho antes de su ocurrencia. El gobierno federal creó una comisión intersecretarial para el eclipse, conformada por miembros de la Secretaría de Gobernación y el CONACYT, que estaría encargada de difundir información vital sobre el magno evento. Sin embargo, muchos encontraron algo que no esperarían. Pronto existirían reportes, en particular de la mano del afamado ufólogo Jaime Maussan, de que durante los 6 minutos y 54 segundos en los que la luna cubría el sol, fue posible ver ovnis en los cielos. Horas después de concluido el fenómeno, que inició en el Océano Pacífico y Hawái, continuando a través de México y siguiendo por Centroamérica y Sudamérica, el noticiario de Jacobo Zabludovsky dio a conocer un video en el que se apreciaba lo que aparentemente era un platillo volador, sobrevolando la Ciudad de México. El extraño objeto fue captado en video desde diversos puntos de la zona centro de la República Mexicana, convirtiéndose en un suceso verdaderamente mediático y quedando como uno de los grandes misterios de la época. Algunas personas creen que el avistamiento de estos objetos no reconocidos era de esperarse dado que tantas personas estaban prestando atención a lo que sucedía por los aires durante un largo periodo de tiempo. Mientras que muchos otros creen que en realidad se trató del aprovechamiento de la credulidad de muchos. En una época en la que la ufología encontró un periodo de auge, que aún se nutría de sucesos extraños como los de Roswell y que la tecnología había avanzado lo suficiente como para que la mayoría de la población tuviera acceso a cámaras de video portátiles. Pero no lo suficiente como para ofrecer imágenes nítidas, los avistamientos de ovnis eran un gran negocio. Líneas telefónicas, programas de televisión,
libros y hasta conferencias, son algunos de los productos que la ufología ha desarrollado en torno a videos de baja calidad y una imperante necesidad de la gente de querer creer en la evidencia de otras formas de vida. Hasta la actualidad no se ha podido confirmar que los videos de 1991 y otros correspondan a extraterrestres como tal o que se trate de vida alienígena. Incluso se ha planteado que el objeto que muchos vieron en realidad se trataba del planeta Venus, que debido al fenómeno de los astros. Este lucía mucho más brillante, además de que la edición de video colaboró a crear una imagen mucho más convincente sobre la supuesta forma de platillo volador. Días después, cuando a través de la televisión nacional se transmitieron programas dedicados a proveer de evidencias del ovni del eclipse solar y se realizaron peticiones de que todos aquellos que tuvieran videos del fenómeno en el que se avistara el extraño fulgor, hicieran llegar sus grabaciones. Construyendo así, tal vez de forma inadvertida o asombrados por lo impensable, uno de los engaños más importantes en materia de ovnis en México. OVNI en Tequesquitengo. Entre los registros mexicanos más conocidos de avistamientos o NVIs está el de un piloto de una avioneta en Tequesquitengo que se encontró con 3 de estos objetos en su camino el sábado 3 de mayo de 1975 a las 12:50 del día. El hecho quedó plasmado en una grabación de audio de Radio Aeronáutica Mexicana, RAMSA. La Dirección General de Tránsito Aéreo tiene la transcripción de la grabación y en ella se da cuenta de cómo el piloto advierte sobre la presencia de estos 3 ovnis al centro de control aéreo que dirigen la avioneta sin que él pueda hacer algo. Tengo 3 objetos visuales no identificados que están volando alrededor de mí. Uno se precipitó hacia el avión y me pegó en la parte inferior. Estoy probando el tren de aterrizaje y aparentemente no sale. El avión está volando sin control. Yo no lo estoy controlando, afirma el piloto mientras pide ayuda.